Gracias a todos los amigos que se encuentran en este momento acompañándonos en esta edición número 34 de La Hora del Experto. No, como ya lo mencionó Meilín, no hemos titulado este tema Estrategias para el máximo potencial productivo de los cultivos. Iniciamos, bueno, el tema, ¿no? Con una pregunta que siempre tenemos todos los productores en la mente, ¿no? ¿Cuál es el reto que nosotros enfrentamos actualmente en la agricultura? Si bien es cierto, la coyuntura actual, ¿no? No solamente local, ¿no? Sino también a nivel mundial, nos hablan de muchos problemas respecto a los cambios de clima, ¿no? El tema del cambio climático. Otro tema también coyuntural, el tema de la el constante crecimiento de la población, ¿no? Y esto nos lleva pues a pensar en cómo poder producir alimentos que puedan satisfacer esta necesidad de esta nueva población que vienen apareciendo. Y por último, ¿no? Tenemos la coyuntura de la volatilidad del mercado, ¿no? Los precios inestables, ¿no? Muchos productores de maíz, de camote, tienen que estar ahí pensando en producir con un precio que no se sabe cuál será al final de la cosecha. Entonces, ¿qué se debe hacer ante esta agricultura? Ese es el desafío, ese es el reto que tenemos actualmente los productores y todas las personas que estamos involucrados en el tema agrícola. No queda más pues que producir más, ¿no? El camino de producir más es el que nos va a llevar finalmente a poder solucionar esta coyuntura que hemos estado mencionando, ¿no? Producir más y también de manera adicional producir, ¿no? Con una calidad pues que pueda ser satisfactoria para los clientes que nosotros tenemos. Y si nosotros necesitamos, ¿no? Producir más, ¿cómo logramos ese máximo potencial de nuestros cultivos? En realidad existen muchas estrategias, ¿no? Podemos optar por semillas de calidad, por el uso de variedades adaptadas, ¿no? Un programa de control fitosanitario, el tema de la optimización del agua de riego con sistemas de riego automático, ¿no? El uso de tecnologías innovadoras, ¿no? Podemos estar usando de repente geles retenedores de agua, ¿no? La rotación de los cultivos, ya las empresas agroindustriales ya vienen implementando actualmente, ¿no? Una agricultura predictiva, ¿no? Y temas de prevención de plagas. Sin embargo, nosotros en Talex, ¿no? Tenemos una filosofía, ¿no? Que nos caracteriza y es el tema de la nutrición. Y es en ese eh, marco que vamos a tornar la charla, ¿no? ¿Cómo podemos lograr el potencial productivo desde el punto de vista de la nutrición? Y si hablamos de la nutrición, su base pues se encuentra en el suelo. El suelo es la base de la nutrición y es el origen de los alimentos. Y por lo tanto, debemos de pensar en el suelo como un ente vivo, un ente dinámico, ¿no? ¿Y por qué digo un ente vivo? Porque dentro de él, pues, habitan muchos seres vivos, como los microorganismos, bacterias, hongos, virus, protozoarios, que de una u otra manera van a interrelacionar con el órgano más importante de los cultivos, ¿no? De las plantas, que es la raíz. Entonces, dentro de esa interrelación, vamos a tener una serie de funciones que van a ser beneficiadas tanto los cultivos como la parte microbiana. Y de esa interrelación nosotros vamos a poder lograr cultivos sanos, cultivos con mayor rendimiento, cultivos con cosechas que van a permitir una nutrición a todas las personas, ¿no? Que habitan para que puedan tener una saludable vida, ¿no? En ese sentido, si hablamos ya del suelo como base de la nutrición, tenemos que hablar también de un componente muy importante, que es la materia orgánica, ¿no? La materia orgánica del suelo cumple muchas funciones, ¿no? La retención del agua, la mejora de la estructura, el suelo es una dispensa, ¿no? De muchos nutrientes, favorece la aireación, ¿no? La materia orgánica también nos ayuda a nivel de suelo a evitar la erosión de este, ¿no?
Y por último, ¿no? Una función muy importante que cumple la materia orgánica, pues es que favorece la actividad microbiana que hemos mencionado. Y si hablamos pues de la actividad biológica del suelo, debemos de pensar inmediatamente en la rizósfera, ¿no? Es aquella región, ¿no? En la cual interactúa la parte radicular y el suelo, ¿no? Y en ese sentido, tenemos pues que la planta exuda muchos azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, que son fuente de alimento para la fauna microbiana que existe en nuestros suelos. Y así también, de esta misma manera, ¿no? La fauna microbiana pues va a excretar, ¿no? Sustancias, ¿no? De carácter ácido, ¿no? Que va a permitir también como fuente de alimento a muchos de los cultivos que nosotros tenemos. Entonces, existe una relación sinérgica entre el cultivo y la fauna microbiana en esta rizósfera. Esta relación sinérgica nos va a permitir una mayor disponibilidad de nutrientes, un mayor crecimiento radicular, ¿no? Y esto, pues, a su mismo va a influir en la parte aérea con una mayor actividad fotosintética y una mayor tolerancia al estrés por parte de los cultivos. Y entonces ya luego de este preámbulo llegamos a darles, ¿no? La primera estrategia, ¿no? Que es el acondicionamiento del suelo. El suelo es el lugar donde se va a desarrollar la parte más importante de las plantas, que es la raíz, y por lo tanto debemos de pensar en mejorar todas las condiciones del suelo, es decir, mejorar las propiedades físicas, mejorar las propiedades biológicas y también las químicas del suelo. Y en ese sentido, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar en la gráfica, vemos el tema de muchos problemas con el tema de la disponibilidad y absorción de nutrientes, ¿no? Que es lo más importante que nos interesa desde el punto de vista nutricional, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno está sujeto a muchas pérdidas por volatilización y también por lixiviación. El tema del fósforo, ¿no? Se encuentra fijado, ¿no? Problema de fijación, puesto que está reaccionando por cargas con el calcio, que se encuentra de manera innata en el suelo, ¿no? De esta manera se forman fosfatos dicálcicos, fosfatos tricálcicos, que son insolubles para la asimilación por parte de los cultivos, ¿no? Y también tenemos ahí, ¿no? Un rol importante de los microorganismos del suelo, ¿no? Que van a excretar estas sustancias de carácter ácido, estamos hablando de ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido láctico, que van a hacer disponibles estos nutrientes que están bloqueados, ¿no? Y de tal manera que la planta a través de la parte radicular lo van a asimilar y tomar totalmente, ¿no? Entonces, esa sería la primera estrategia, buscar la forma de poder corregir todos los problemas que tienen nuestros suelos, porque acuérdense, ¿no? Que antes de producir cultivos debemos de producir el suelo. Esa es la primera estrategia que nosotros debemos tener presente, ¿no? El suelo es el medio donde se desarrolla, ¿no? Las raíces es el medio donde se encuentran los microorganismos del suelo y por lo tanto debemos de mejorar. La segunda estrategia, ¿no? Incentivar siempre un crecimiento continuo de las raíces, ¿no? Ustedes pueden apreciar en el gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una buena masa radicular? Cuando tenemos una buena masa radicular, de manera inmediata vamos a tener el incremento de la fotosíntesis, ¿no? Y la fotosíntesis es el proceso por el cual, ¿no? Ustedes van a apreciar que los cultivos van a formar las sustancias azucaradas, lo que llamamos fotosintatos, que en un futuro van a constituir parte de los frutos o de las cosechas. Por lo tanto, un buen enraizamiento va a repercutir de manera positiva en el proceso fotosintético. Luego, con un buen crecimiento radicular vamos a tener una respiración controlada. Acuérdense, la respiración es todo lo contrario al proceso de fotosíntesis y por lo tanto nos va a evitar esta pérdida de fotosintatos. Si tenemos una buena masa radicular, vamos a tener un bajo impacto en el estrés de la planta, ¿no? Una planta más bioestimulada.
una planta más resistente y más tolerante a cualquier factor adverso a su desarrollo y a su crecimiento. El tema de la buena masa radicular también influye de manera positiva al ataque de plagas y enfermedades, ¿no? En la raíz se van a generar, ¿no?, todas las defensas para evitar de una u otra manera un efecto negativo de insectos, de hongos, de virus. Y por último, ¿no?, una buena masa radicular pues va a favorecer definitivamente el aumento de rendimiento y la mejora de la calidad de las cosechas. Por lo tanto, nosotros siempre debemos de velar por un crecimiento continuo de la masa radicular, puesto que si tenemos una buena cavidad radicular vamos a tener las posibilidades de mejora, ¿no?, para poder capturar todos los nutrientes que podamos estar nosotros aportando durante el proceso de fertilización. Y además, como lo vamos a hacer más adelante, la cavidad radicular, pues en las raíces es el cerebro de la planta, es la zona o el órgano donde se van a tomar todos los nutrientes y por lo tanto debemos de velar mucho por un crecimiento de las raíces lo más vigoroso y sanamente posible. Y la tercera estrategia, fertilización completa y balanceada, ¿no? Siempre debemos de velar por una nutrición en base a análisis de suelo. Una nutrición en base a análisis de suelo, en base a análisis foliares, ¿no? De tal manera que podamos conocer todos los nutrientes que tiene nuestro suelo, ya sean los macronutrientes como también los micronutrientes. Existen pues problemas, ¿no?, entre los productores, donde generalmente se basa en una nutrición estrictamente de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio. Y por una u otra razón nos olvidamos de estar aplicando pues los nutrientes secundarios, caso de calcio, del magnesio, del azufre o de los microelementos. Es por esta razón que siempre debemos estar nosotros basando nuestras recomendaciones y nuestras aplicaciones a partir de los análisis de suelo. Y también porque es importante una fertilización, una nutrición completa y balanceada, porque desde el punto de vista nutricional, nosotros podemos estar previniendo muchos ataques de insectos, de plagas, como hongos, como bacterias, virus. Un ejemplo muy práctico, ¿no? El caso del silicio. El silicio es un nutriente que está muy debatido todavía su esencialidad. Sin embargo, nos va a permitir pues a poder formar defensas naturales en las plantas, va a actuar como una barrera protectora ante el ataque de insectos picadores, chupadores, masticadores u hongos. Y por lo tanto, de una u otra manera, nos va a permitir, ¿no?, desde el punto de vista nutricional, una disminución del uso de plaguicidas y por lo tanto también, ¿no?, incrementar la productividad de los cultivos. En líneas esenciales, pues, urge, ¿no?, que todos los productores deben tener una implementación de un programa de fertilización adecuada y siempre desde la base, ¿no?, desde el suelo, analizando las propiedades que tiene el suelo, mediante estos análisis químicos y también complementando con los análisis foliares en el transcurso del ciclo fenológico de los cultivos. El estrés, ¿no? El impacto del estrés en los cultivos. ¿Qué entendemos por estrés? No, el estrés, pues, cualquier situación que de una u otra manera va a impedir el normal funcionamiento de los cultivos, el normal crecimiento y desarrollo de los mismos y por lo tanto va a repercutir de manera negativa en el rendimiento y la calidad de las cosechas. Nosotros tenemos dos tipos de estrés, ¿no? Por un lado tenemos el estrés biótico, ¿no? Está referenciado
a la vida, ¿no? A la presencia de insectos, plagas, ¿no? Virus, hongos, bacterias, nemátodos. Y por otro lado tenemos el estrés abiótico, que son todos los factores tipo sequía, salinidad, una alta temperatura, una helada, un exceso de lluvia, la presencia de metales pesados, un estrés nutricional también, ¿no? Una deficiencia de nutrientes puede llevar también a este tipo de estrés. Entonces, el estrés va a suceder, ¿no? Desde que estamos con el cultivo, al inicio de las campañas, hasta el final de ellas, ¿no? Y cada vez que aparezca uno de estos tipos de estrés, se va a generar, ¿no? Automáticamente una pérdida en el rendimiento y en la calidad de los cultivos. Por lo tanto, nuestra labor principal en este sentido debe estar abocada a tratar de reducir estos impactos negativos del estrés, ¿no? El estrés, pues, digamos, de un cultivo que tenga como el caso de la quinoa, ¿no? Ustedes sabían que la quinoa tiene un rendimiento potencial de 12 toneladas por hectárea y actualmente la zona que logra mayor producción de este cultivo es en Arequipa, ¿no? Con un sistema de riego tecnificado, con alta tecnología, está llegando a las 6 toneladas, a veces llegan a las 7 toneladas por hectárea. ¿Y qué fueron de esas 5 toneladas adicionales? ¿Dónde están esas 5 toneladas? Pues el tema de estrés ha impactado negativamente en ese rendimiento, ¿no? De 12 toneladas han llegado solamente a 5 o 6 toneladas porque a lo largo de toda la fenología del cultivo han sucedido estos estrés, tanto abiótico como abiótico, que no se han podido manejar. Por lo tanto, nosotros debemos de estar implementando una gestión del estrés vegetal, ¿no? Y esa es la estrategia número 4, ¿no? ¿Cómo podemos reducir los efectos negativos del estrés? Manteniendo siempre la planta activa en todas sus funciones y etapas. ¿Y cómo lo logramos? Aplicando pues moléculas orgánicas como sucratos, aminoácidos, ácidos fúlvicos, algas marinas, ¿no? Que son sustancias orgánicas naturales, muchas de ellas son de origen vegetal, que aportan energía a los cultivos, que le brindan tolerancia a los cultivos para que puedan resistir a estos efectos negativos de los estrés, ¿no? Las algas marinas, ¿no? También tienen el efecto adicional, ¿no? De actuar como fitorreguladores. Sucede que en situaciones de estrés hay un desorden hormonal, ¿no? Y por lo tanto debemos de estar nosotros realizando aplicaciones exógenas de estas hormonas, las tres principales, estamos hablando de las auxinas, las citoquininas, las gibrilinas, y eso lo podemos lograr con aplicaciones de algas marinas, ¿ok? Entonces, señores, esta es la estrategia de gestión del estrés vegetal, pues nos va a permitir poder lograr, ¿no? Alcanzar, ¿no? Un mayor rendimiento y también una mejor calidad de las cosechas. Y por último, la quinta estrategia está relacionada con la promoción de una mayor tasa fotosintética. Recuerden que la hoja es la fábrica de la planta, ¿no? Es la fábrica de los fotosintatos. ¿Qué son los fotosintatos? Todos los componentes orgánicos, llámense azúcares, carbohidratos, que en un futuro, ¿no? Corto, van a formar parte del fruto o de la parte a cosechar. Y por lo tanto debemos nosotros promover esa tasa fotosintética, ¿no? Que la fotosíntesis, pues en reacción con la energía de la luz solar, ¿no? Presencia de agua, va a tomar el dióxido de carbono para poder formar la glucosa, que es la molécula que forma parte de los fotosintatos y, ¿no? Que le va a dar el color, que le va a dar el sabor a todos los frutos o a las partes cosechables de nuestros cultivos. Por eso es muy importante favorecer este proceso fotosintético
con el magnesio, aplicaciones de magnesio, ¿no? El magnesio es la molécula central de la clorofila, ¿no? Es el elemento central de la molécula de la clorofila. Por lo tanto, con aplicaciones de magnesio vamos a estar favoreciendo, ¿no?, una mayor tasa fotosintética. Sin embargo, no es el único nutriente. También tenemos el silicio, pero no lo hace de esa manera esta promoción de la tasa fotosintética. El silicio actúa de otra manera. El silicio lo que va a hacer es darle, ¿no?, una configuración más erecta a las hojas de los cultivos. En este caso, como ustedes ven en el dibujo, cultivo de maíz, ¿no? Con aplicaciones de silicio se logran tener, ¿no?, hojas más erectas, de tal manera que va a haber más área para poder captar, ¿no?, la luz solar y por lo tanto activar y optimizar este proceso de fotosíntesis para que haya una mayor formación de componentes, ¿no?, o fotosintatos y de tal manera haya un mayor rendimiento de las cosechas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, señores, tenemos 5 estrategias desde el punto de vista de nutrición que nos van a favorecer el rendimiento y la calidad de las cosechas, maximizar el potencial productivo de los cultivos, ¿no? Acondicionar el suelo, ya no se olviden, antes de producir cultivos debemos producir el suelo. Luego, promover el intenso crecimiento radicular, no se olviden, la raíz es el órgano por el cual van a absorber la planta todos los nutrientes que vamos a aportar durante la fertilización. Y además, ¿no?, la raíz, si hacemos una comparación con nosotros, es el cerebro de la planta, ¿no? En la raíz se van a formar hormonas, básicamente citoquininas, que en el transcurso del crecimiento y desarrollo van a ir ascendiendo a la parte aérea y durante este proceso, ¿no?, van a ir formando hojas, tallos y toda la parte del follaje de los cultivos, ¿ok? Luego tenemos como tercera estrategia una fertilización completa y balanceada. No solamente hay que aplicar NPK, no nos olvidemos de aplicar calcio, magnesio, azufre y todos los microelementos, ¿no? Hay que dar una fertilización balanceada. Y por último, perdón, y todavía en el cuarto, ¿no?, ítem tenemos la gestión del estrés. Hay que darle a la planta siempre todas las sustancias orgánicas para que puedan darle resistencia, tolerancia a los cultivos, porque siempre vamos a tener la presencia a lo largo de toda la fenología de algún u otro factor estresante. Y ahora sí, por último, ¿no?, promover siempre el incremento de la tasa fotosintética. No se olviden de estar aplicando magnesio, si pueden también aplicar el silicio, esto va a ayudar a favorecer este proceso. Y nosotros, en Tales, ¿no?, ¿qué es lo que hacemos? Plantear soluciones, plantear las herramientas, como lo mencionó la ingeniera Karina en el inicio de esta presentación. En ese sentido, nosotros presentamos a Kimbulele, ¿no?, como un potenciador del cultivo, porque esta solución, le estamos presentando, va a tomar, ¿no?, todas estas estrategias, ¿no? Va a desempeñar estas estrategias para poder nosotros lograr el máximo potencial productivo de los cultivos. Entonces, es así que nosotros presentamos el Kimbul líquido, ¿no?, como un complejo orgánico mineral que va a activar todos los procesos fisiológicos de los cultivos para que éste pueda manifestar su máximo potencial genético mediante un mayor rendimiento y una mejor calidad de las cosechas. Y en ese sentido, debemos de conocer qué contiene el Kimbul líquido, ¿no? La composición del producto es extensa, ¿no? Lo hemos catalogado en 3 componentes, ¿no? En primer lugar, un componente orgánico, luego tenemos un componente mineral y finalmente un componente o una fracción hidroretenedora. La base de esta composición está constituida por esta fracción orgánica, ¿no? Y dentro de esta fracción orgánica tenemos pues
los ácidos fúlvicos, 14% o 140 gramos por litro de ácidos fúlvicos. ¿Y qué son los ácidos fúlvicos? Son sustancias orgánicas, ¿no? Que se originan de un proceso de descomposición de la materia orgánica. Y estas sustancias, pues, lo que van a dar al cultivo, pues, es el aporte de energía, el aporte de complejantes, de agentes complejantes, mejor dicho, de tal manera que los ácidos fúlvicos van a actuar de esa manera, van a formar complejos orgánicos minerales. De esta manera, la planta va a tener una mayor facilidad de poder absorber y asimilar los nutrientes. Luego tenemos sucratos, 12.5%. Estas son sustancias también orgánicas, naturales, de origen vegetal, ¿no? Por lo tanto, la planta lo va a poder asimilar de mejor manera, ¿no? Al ser de origen vegetal y cumple una función esencialmente de aporte de energía para las plantas, ¿no? Siempre tenemos que tener presente que, así como nosotros, ¿no? Cuando nos despertamos, tomamos nuestro desayuno para poder tener energía, de esa manera también las plantas necesitan energía. ¿Y quién da esa energía? Los sucratos. ¿Ok? Luego tenemos aminoácidos libres. Los aminoácidos libres también le van a dar el efecto bioestimulante, antiestresante a los cultivos, ¿no? Y tenemos, por último, dentro de esta fracción orgánica, un 0.5% de extractos de algas marinas, ¿no? Como ya lo mencioné, en su momento las algas marinas van a dar el efecto fitorregulador a los cultivos, el aporte natural de hormonas de crecimiento y de enraizamiento. ¿Ok? Luego tenemos la fracción mineral, estamos hablando de nitrógeno, 0.5%, potasio, 2%, magnesio, 1%, silicio, como óxido de silicio, también 1%, y microelementos, ¿no? Los microelementos van a tener un rol muy importante, ¿no? Van a darle resistencia a las paredes celulares y por lo tanto vamos a tener una planta, ¿no? Más tolerante al ataque de plagas y enfermedades. Y por último, tenemos la fracción hidroretenedora, ¿no? Estamos nosotros en este componente aportando 6% de un retenedor de agua, que básicamente estamos hablando que son sustancias orgánicas, polioles, ¿no? Que le van a dar, ¿no? Un efecto dispersante y humectante cuando llegue a ser aplicado al suelo, de tal manera que se pueda conservar por mayor tiempo el agua y también conjuntamente con él todos los nutrientes que estamos aportando al suelo, ¿no? Entonces, con esta composición, es una composición muy completa. Estamos dando con los macro y los microelementos un efecto nutricional. Con esta fracción orgánica de ácido fúlvico, sucrato y aminoácidos estamos dando un efecto bioactivador a las plantas, ¿no? Y con el tema de las algas marinas, estamos dando pues un efecto fitorregulador para los cultivos. ¿Y cuáles son los efectos del Quimulele hablando a nivel de suelo? En primer lugar, vamos a tener que el Quimulele va a tener un efecto de mejorador de suelos, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera estrategia? Mejorar el suelo, acondicionar el suelo. De esta manera, Quimulele va a mejorar, ¿no? Todas las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. El Quimulele tiene un pH ligeramente ácido, por lo tanto vamos a tener el efecto de acidulación de la solución suelo y de esta manera, al tener un medio ácido, ¿no? En el suelo, vamos a evitar los problemas de reacciones adversas, ¿no? Esa reacción adversa que les explicaba al inicio de la presentación, donde el fósforo y el calcio reaccionaban y formaban fosfatos dicálcicos, ese problema se va a evitar, ¿no? Gracias a que el producto va a acidular la solución suelo, ¿no? Vamos a tener el efecto de solubilización, de desbloqueo de nutrientes, ¿no? Para que la planta lo pueda tomar en cuanto lo necesite. Otros efectos que vamos a tener en el suelo, hablando de punto de vista de corrección de suelo, ¿no? Como enmienda, es el tema de solucionar, ¿no?
la toxicidad de las sales, la presencia de las sales. ¿Qué sucede? Que el aporte de ácidos fúlbicos, ¿no? Que son moléculas orgánicas, ¿no? De carbono, hidrógeno, oxígeno, gracias a la presencia de grupos funcionales, pues van a capturar por cargas al sodio, ¿no? Las sales son cloruro de sodio. Entonces capturan el sodio gracias a estos componentes orgánicos, a estos grupos funcionales, y por lo tanto van a formarse complejos orgánicos minerales de mayor peso molecular, ¿no? Son moléculas más pesadas que luego de un riego pues se van a ir alejando de la parte radicular, y de esta manera nos va a permitir neutralizar la toxicidad de la presencia de las sales. Otro efecto como enmienda del producto es en suelo de costa. Suelo de costa, ya habíamos hablado del tema del pH, ¿no? El pH alcalino. Este problema se va a solucionar con ese tema de la acidilación. Y asimismo también va a darle estructura a los suelos, ¿no? Sobre todo en costa, que tenemos suelos arenosos de poca estructura, ¿no? Suelos inestables. Por lo tanto, hay mucha pérdida de agua, ¿no? Hacia las capas más profundas del suelo. Entonces, Quimulele, gracias también a los ácidos fúlbicos, va a permitir esa cohesión de los suelos. Esas cargas, esos grupos funcionales que tienen los ácidos fúlbicos, van a cohesionarlo, ¿no? Van a formar agregados de tal manera que vamos a tener una mejor estructura del suelo. Y por último, pues hablarles, ¿no? El favorecimiento de la tasa microbiana, ¿no? De la reproducción de la fauna microbiana, porque Quimulele pues está aportando sustancias alimenticias, ¿no? Fuente de alimento para esta fauna microbiana, por la cual va a favorecer su reproducción, su propagación, y de esta manera pues tener pues a los verdaderos agentes, ¿no? Solubilizadores de los nutrientes, ¿no? Los verdaderos agentes fertilizadores o fertilizantes de los suelos es la fauna microbiana. Entonces, debemos de favorecer su propagación de una u otra manera, y Kimbulele cumple ese rol importante, ¿no? Dándole una fuente de energía, una fuente de nutrición a esta fauna microbiana. Entonces, una vez nosotros con el Kimbulele aplicado, vamos a lograr enmendar el suelo, y por lo tanto vamos a incrementar la fertilidad del mismo, ¿no? Y por otro lado, Kimulele también va a actuar como un potenciador de fertilizantes, va a optimizar el trabajo de los fertilizantes, ya sea la urea, el fosfato, el cloruro, sulfato, cualquier fertilizante va a quilatarlo, lo va a complejar, ¿no? Lo va a proteger, y de esta manera pues vamos a evitar las pérdidas que hablábamos en el cuadro anterior, ¿no? Que había por lixiviación, por volatilización o por fijación. Todas estas reacciones adversas se van a evitar gracias a este efecto complejante o quelatante que tiene el Kimbu líquido, ¿no? Y asimismo también este componente orgánico va a actuar como carrier, ¿no? Como carrier o transportador de todos los nutrientes que estamos aportando con la fertilización hacia la parte radicular. Y por lo tanto, vamos a tener un mejor efecto, vamos a optimizar la acción de los fertilizantes. ¿Con qué beneficio? Con el beneficio que nos puede disminuir, ¿no? Va a permitir la disminución hasta de un 30% de la fertilización NPK, ¿ok? Gracias a este efecto complejante, quelatante, carrier que tiene el Kimbu líquido. Y por último, dentro del efecto que tiene Kimbu L a nivel de suelo, vamos a hablar del tema de la optimización del agua de riego. ¿Cómo se logra esta optimización del agua de riego? Con el favorecimiento de la infiltración del agua de riego, esta molécula orgánica que es retenedora de agua, ¿no? Va a retener con el agua todos los fertilizantes y todos los fitosanitarios que puedan estar acompañando al producto durante la aplicación. Y de esta manera vamos a evitar las pérdidas de estos agroquímicos hacia capas más profundas. ¿Ok? Entonces, vean pues que Kimbulele es un producto muy versátil y polifacético, que se le puede ver de muchas aristas en cuanto a la solución de los problemas que tenemos
a nivel de suelo. Y ahora veamos a nivel de planta, a nivel de follaje, ¿no? El efecto fitoregulador que hablábamos por parte de las algas marinas, pues van a actuar, ¿no? Promoviendo el crecimiento y el crecimiento vegetal. El efecto bioactivador de los aminoácidos, ¿no? Vamos a lograr, pues, aportar energía necesaria para que todos los procesos fisiológicos de las plantas puedan suceder sin ningún inconveniente. Y por último, el efecto antiestresante, antioxidante, ¿no? Por acción de los sucratos, va a permitir una rápida recuperación de las plantas frente a estos tipos de estrés que habíamos mencionado, ¿no? Kimbulele, señores, es un producto que se ha realizado, se ha diseñado con el uso de tecnología, ¿no? En el transcurso de estos 10.000 años, ¿no? Que inició el proceso de esta actividad, ¿no? Que es la agricultura, el hombre, pues, se, se valió del uso de los guanos, del humus, ¿no? Del resto de desechos orgánicos de animales, ¿no? Usaban el pescado, ¿no? Entonces, por ahí se inició este tema y luego pasó pues a cambiar, ¿no? Ya usaba ya el estiércol, ¿no? Descompuesto, ¿no? La gallinaza, el compost, ¿no? Luego, conforme va pasando el tiempo y también mejorando el tema de la tecnología, ya se habla de sustancias húmicas totales, ¿no? De materia orgánica líquida, ¿no? Y ahora, pues actualmente, este cambio tecnológico que estamos nosotros brindando, ¿no? Con Kimbulele, nosotros damos la opción de darle el efecto potenciador de fertilizantes y también el efecto potenciador de los cultivos con esta tecnología que nosotros tenemos en este producto. Se lo presentamos, ¿no? Para que usted lo pueda tener como una herramienta más durante su proceso productivo. ¿Y cuáles son los beneficios de Kimbulele? Pues es una composición única en el mercado, ideal para todos los suelos, sobre todo si se encuentran en suelos de costa, por el tema que he conversado, ¿no? De que va a permitir una mayor solubilización de los nutrientes para un mayor y rápido aprovechamiento de las plantas. El otro beneficio es, vamos a incentivar el crecimiento radicular, ¿no? Ese es uno de los efectos más inmediatos que ustedes pueden ver en los cultivos, ¿no? Está en el suelo y está basado en un favorecimiento del crecimiento radicular. Si tenemos una buena cavidad radicular, automáticamente se va a ver reflejado este efecto en la parte aérea con un mejor brotamiento, con una mejor presencia de tallos y de hojas, ¿no? En el cultivo. Vamos a permitir, ¿no? La optimización del agua de riego, vamos a aumentar la eficiencia y el ahorro de los fertilizantes, y todo esto pues se va a interrelacionar de una otra manera, van a actuar de manera sinérgica para finalmente lograr pues un incremento de rendimiento y una mejora en la calidad de las cosechas. ¿Y cómo lo aplicamos el producto? ¿Cuál es el modo de aplicación del Kimbu líquido? Por un lado, ¿no? Aquellos productores que no tienen todavía el sistema de riego tecnificado tienen la opción de aplicarlo en drench, como lo van a ver en esta imagen, ¿no? En una mochila de aplicación, y lo que hacemos es abrimos toda la boquilla o en todo caso quitamos la boquilla, ¿no? Palanqueamos constantemente y dirigimos, ¿no? La boquilla en esta zona, en el fondo del surco. Previamente debemos tener el campo ya regado, ¿no? Debemos tener, ¿no? El suelo a capacidad de campo y dirigir la boquilla a esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona vamos a tener la mayor presencia de los pelos radiculares, ¿no? De los pelos absorbentes. No en esta zona del cuello de la planta. En esta zona del cuello de planta es una zona seca, no hay la humedad adecuada y por lo tanto el producto no va a poder trabajar. La zona donde ustedes deben realizar la aplicación en drench es al fondo de surco, previo riego, donde ustedes anteriormente han realizado la fertilización. Esta es la zona correcta de aplicación. Y aquellos
productores, aquellos productores que tienen riego tecnificado, nos ahorramos, ¿no?, los problemas y directamente lo podemos inyectar a través del sistema sin ningún problema, ya sea solo o en mezcla con los fertilizantes. ¿Y cuáles son las recomendaciones de uso? ¿No? En realidad, Kimulele es una fuente de materia orgánica, ¿no? Y por lo tanto, no debería de haber una limitante en las recomendaciones de uso. Si ustedes desean aplicar dosis superiores a la que estamos recomendando, no hay ningún problema. El único factor limitante va a ser el factor económico, ¿no? Sin embargo, nosotros sugerimos realizar aplicaciones entre 20 y 100 litros por hectárea campaña, ¿ya? La dosis más baja la vamos a dejar para los cultivos más pequeños y la dosis más alta vamos a dejarlo para frutales o caña de azúcar, ¿no? De esta manera, 20 litros por hectárea, estamos hablando para la lechuga, para el brócoli, la col, coliflor, y los 60 litros por hectárea campaña que sugerimos para los frutales como vid, palto, arándano, granadilla, café, banano, y en caso de caña de azúcar, si estamos hablando de dosis de 80 a 100 litros por hectárea campaña, puesto que el periodo fenológico es mucho mayor que un frutal, ¿ok? Y los momentos de aplicación siempre van a estar relacionados luego o inmediatamente después de una fertilización, después de la primera fertilización al inicio de la campaña, podemos estar iniciando la primera aplicación y siempre en golpes de 10 a 20 litros por hectárea, la primera, ya el primer golpe siempre dar entre 10 y 20 litros por hectárea, y ya las aplicaciones sucesivas en golpe de 5 litros en las etapas fenológicas más importantes, ¿no? Por ejemplo, prefloración, floración, cuajado y crecimiento de frutos. Entonces, ustedes tienen aquí una opción muy interesante para poder aplicarlo. No hay excusas, si no tienen sistema de riego, lo pueden aplicar tranquilamente con su mochila de palanca sin ningún problema. El modo de acción, ¿no? Estamos nosotros aquí, ¿no? Viendo un panorama convencional, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tenemos el Kimulele? Pues a nivel del tanque van a ocurrir unas reacciones adversas, bloqueamientos, lo inyectamos al sistema, tanto el nitrógeno, el fósforo aportado por los fertilizantes van a ser sometidos a un lavado, lixiviación y se van a alejar de la parte radicular, lo cual no sucede con aplicaciones de quimio líquido, ¿no? Desde del tanque madre, ¿no? Donde nosotros mezclamos el agua con los fertilizantes, desde ese momento, quimio líquido está actuando favoreciendo un medio más estable, ¿no? Complejando los nutrientes, ¿no? Que vamos a aportar con los fertilizantes, ¿no? Y también da el efecto libre de sales, ¿no? Para poder inyectarlo tranquilamente y de tal manera de formar un colchón alrededor de la masa radicular que va a impedir la pérdida de nutrientes por lavado, por lixiviación, ¿no? De tal manera que nosotros aquí a nivel de suelo vamos a favorecer todas las propiedades del suelo y a nivel foliar, ¿no? Los efectos que ya ustedes han visto como antiestresante, bioactivador y fitorregulador. Y por último, señores, para terminar, ¿no? Mi presentación, les pongo en el cuadro, ¿no? Un caso práctico, ¿no? De cómo pueden ustedes aplicar el Kimball líquido dentro de un manejo integrado de plagas, ¿no? En este caso, el control de nematos en el cultivo de vid, ¿no? Tenemos en el cuadro la fenología de la vid, ¿no? Siempre nosotros estamos iniciando el control de nematodos al inicio del brotamiento con un oxamilo. Nosotros tenemos el Caifás, es un excelente oxamilo, ¿no? Y lo estamos acompañando con el Kimbu líquido. Pero ¿por qué recomendamos aplicar Kimbu líquido en sinergia con el oxamilo o con el nematicida? Puesto que Kimbulele, por su carácter ácido, ¿no? O ligeramente ácido, nos va a permitir optimizar el trabajo del oxamilo, ¿ya? Los oxamilos trabajan de manera más eficiente en medios
ácidos. Por lo tanto, Quimulele va a hacer ese rol de favorecer la acción nematicida del oxamilo. Recomendamos al inicio siempre golpe de 10 litros, 20 litros por hectárea. Luego llegamos a prefloración, ya tenemos acá otro tipo de nematicida, el Solvigo, que usualmente estamos recomendando a 2 litros por hectárea, y de la misma manera, ¿no? El Kimball líquido, ¿no? Le va a dar ese efecto, ¿no? Ese efecto de darle mayor estabilidad a la solución para que pueda lograr los mejores resultados el nematicida. Ya cuando llegamos a cuajado, ¿no? Estamos ya nosotros trabajando con nematicidas de corte biológico y de esa misma manera que he hablado anteriormente, Kimulere elevar esa estabilidad, esa optimización del nematicida, ¿no? Estamos en el embero y ya hacemos nosotros, recurrimos ya al control biológico, ¿no? En este caso estamos hablando de Paesaelomyces, ustedes saben que es un hongo, y por lo tanto este hongo debe de tener ahí un sustrato, ¿no? Un sustrato nutritivo. En ese sentido, Quimulele va a desempeñar ese rol, ¿no? De sustrato nutritivo para la propagación del Paesaelomyces y también pueda lograr un efecto de control de los nemátodos. ¿Ok? Entonces, señores, tenemos aquí pues el efecto de Quimulele, ¿no? En sinergia con los nematicidas, ¿no? Va a permitir, ¿no? Acumular al nematicida cuando llega al suelo, alrededor de la masa radicular, gracias a ese componente retenedor que tiene el producto, de tal manera que le va a favorecer el efecto residual de todo este grupo de nematicidas, ¿no? Lo va a permitir que se conserve por mayor tiempo alrededor de la masa radicular y por lo tanto logre un mayor tiempo de control de nemato, ¿no? Los efectos relacionados con el manejo integrado de nemato, estamos hablando que se va a bioestimular el crecimiento radicular. Ojo, ¿no? Las raíces son las más afectadas cuando hay infestación de nematodos. Los nódulos no van a impedir el paso normal del agua de los nutrientes y por lo tanto la planta en la parte aérea se va a repercutir, van a encontrar plantas achaparradas, cloróticas, y nosotros podemos lograr, ¿no? Contrarrestar ese efecto negativo, ¿no? Con la bioestimulación de crecimiento radicular, y esto lo logra Kimbulele, ¿no? Otro efecto positivo de la aplicación de Kimbulele en este plan de manejo de nematodos es la lignificación de las células. Vamos a permitir, gracias al contenido de silicio que tiene Kimbulele, a poder darle, ¿no? Una cierta dureza a las capas, las células, ¿no? A las paredes celulares de las células para que podamos estar en nosotros dándole pues un efecto de barrera ante el ataque de los nematodos. El silicio de esa misma manera también cumple un rol muy importante induciendo defensas naturales, ¿no? Compuestos orgánicos que de una u otra manera pues van a tener un efecto de supresor de nematodos. Y también, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? El Kimbulele va a incentivar la propagación de microorganismos, la fauna benéfica, dentro de los cuales pues, hay mucha fauna antagónica a los nematodos. Hay muchos predadores de nematodos, muchos fauna benéfica que va a controlar los nematodos y de esta manera pues, vamos a lograr también control. Y por último, todo lo que es relacionado a plagas es estrés. Generación de estrés, nosotros lo vamos a evitar pues, con el componente orgánico que tiene Kimbulele, con los aminoácidos, los sustratos, los fúlbicos, para dar una bioestimulación continua al cultivo y por lo tanto tenga todo favorable para que siga produciendo, ¿no? Más y también de mejor calidad.